Hola, buenos días. ¿Sí se oyó? Aunque nadie pele. Hola chicos, buenos días. Es un gusto encabezar un evento que ideamos con la doctora que tengo aquí a mi derecha, Alejandra González Bazúa. Un evento que organizamos con Ale pensando no solo en los 70 años de la Segunda Guerra Mundial, sino en ustedes, en tanto que todos ustedes, chicos de primer semestre, llevan una materia en la cual en estos momentos están trabajando alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Me sorprende que en la facultad no hayamos hecho más eventos sobre este evento, pero no importa, nosotros lo hicimos. Vamos a tener, para hablar de ello el día de hoy, a dos jóvenes que se han incorporado a los espacios de la facultad. Alejandra, que no le vuelvan a chiflar. Ya le chiflaron, ya lo aplaudieron, después la vuelven a aplaudir. Alejandra González Bazúa es una joven investigadora recién ingresada a la facultad. Es un gusto también, no solo por ustedes, sino por la facultad, abrir espacios a investigadores jóvenes, igual que a mi izquierda que tengo a Serena Cheu, otra joven investigadora. Luego ya cuando les toque hablar les daré ciertos datos de ellas. Y yo quería esperar a que llegara la doctora. Digamos, hicimos este evento pensando en jóvenes, ustedes, jóvenes investigadoras, y una profesora consagrada de nuestra facultad, Gloria Ramírez, que estará por llegar, ¿no? Pero que vamos a empezar sin ella porque si no, no vamos a empezar el evento de hoy. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial fue un gran acontecimiento que hizo un parteaguas en el mundo occidental, trayéndonos a pensar a los investigadores de las ciencias sociales en varias paradojas que quizás hoy con lo que estamos viviendo tanto en nuestro país como en Europa vuelven a plantearse, paradojas en términos de regímenes totalitarios o democráticos, paradojas en términos de libertad y seguridad, hacia dónde nos podemos mover. Pero Segunda Guerra Mundial que también trajo todo un movimiento en las ciencias sociales en términos de que estas y sus investigaciones se trasladan, derivado del conflicto, se trasladan a nuestro continente y crecen las ciencias sociales en el continente americano, particularmente en Estados Unidos. Hoy, la charla que vamos a tener se titula Las ciencias sociales después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar con Alejandra. Ella nos dirá de qué va a hablar. Como todos ustedes ya saben, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos también por nuestra universidad, adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Metodológicos y Multidisciplinarios, de Ciencias Sociales de nuestra facultad. Ha escrito artículos y capítulos de libros referentes a la historia de los intelectuales latinoamericanos en el siglo XX y a las relaciones entre historia y literatura. Actualmente realiza un proyecto de investigación en torno a la enseñanza de la historia en la formación de ciencias sociales. Vamos a darles a ella la palabra para después continuar con nuestra segunda ponencia. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias por estar aquí. Voy a iniciar lo que he llamado Carta para no olvidar. Cientos de miles de cartas se escribieron en medio de una guerra cuya rememoración nos tiene reunidos esta mañana de noviembre. Aquellas cartas contienen las más diversas historias, cuentan el dolor de la lejanía y la incertidumbre de los soldados de cualquier bando, o la desazón de las respuestas de aquellos familiares cuya cotidianidad también transcurría en medio de una catástrofe. En aquellos años se escribieron cartas en múltiples idiomas,
con tinturas de diverso origen y color, cartas en papel bond o en algún trozo de cartón encontrado por azar. Hay cartas diplomáticas, cartas de amor, cartas paternofiliales o de amistad, cartas inconclusas, aquellas que pretendieron engañar al enemigo, cartas quemadas, censuradas, prohibidas, cartas con faltas de ortografía, escritas con premura, cartas que no llegaron a ser leídas o incluso que no pudieron ser escritas. Así, a 70 años de esta guerra, he pensado que el medio más idóneo para llegar a ti es escribirte una carta. Mejor aún será leértela, porque quienes me conocen saben que mi caligrafía no se parece en nada a muchas de aquellas puestas en papel y tinta hace más de 70 años, cuya belleza y perfección contrastaba con el desastre de aquello que narraban. Estas líneas son para ti, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que está sentado en una butaca a las 9:30 de la mañana del 20 de noviembre. Qué día tan emblemático, ¿no te parece? Podríamos estar aquí reunidos no para rememorar los 70 años del fin de la Segunda Guerra, sino para no olvidar que hace 105 vueltas al sol, Francisco I. Madero consignó en el Plan de San Luis un llamado a levantarse en armas a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. Dicen que ese día comenzó la Revolución Mexicana, aunque ya sabemos que aquella revolución inició antes, que esa fecha es cuando se estableció institucionalmente que la trajéramos a la memoria o a la desmemoria, según sea el caso. Y como no ha llegado Gloria, voy a contarles que aquí había escrito que pensaran que hace 10 años estaban vestidos de Adelitas y de Villa y de Zapata, entrando a la primaria, ¿no se acuerdan? Y ahora que están en esta facultad, esos acontecimientos los van a mirar críticamente y van a preguntarse cómo se conforman las identidades a partir de eso. Pero bueno, hace 10 años seguramente estaban en esos bretes del disfraz. Esta breve digresión en el tiempo y el espacio me permitirá contarte la idea central de esta carta. Dado que el conocimiento histórico es vital para recrear sociedades cuya relación se sustenta en la ética, el respeto a la diferencia, la libertad y el ejercicio de la justicia, hoy, en este contexto convulso, con rasgos emergentes, es fundamental que juntos ensanchemos las posibilidades del futuro mirando atenta y responsablemente al pasado, alimentando un espíritu crítico que sepa distinguir aquello que es digno de ser preservado frente a aquello que podemos, necesitamos, debiésemos transformar. No podrá haber ciencias sociales pertinentes, creativas, incitantes y potentes sin conocimiento histórico. El viernes 13 de noviembre, mientras escuchaba las noticias sobre lo que estaba sucediendo en París, un locutor con acento español dijo: Francia ha cerrado sus fronteras, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial. Pensé entonces que esta carta tenía que comenzar justo con el cuestionamiento sobre ese hecho. ¿Te has puesto a pensar en lo que significa socialmente la existencia de una frontera? ¿Qué implicaciones tiene que una frontera vuelva a cerrarse más de 70 años después? Para escribirte esta carta, me puse a revisar qué dijeron los periódicos durante el 2015 en el marco de la conmemoración de los 70 años del fin de la guerra. Lo que encontré no es para nada halagüeño, sino todo lo contrario. Pareciera que de nuevo cobran vida los fanatismos y los antifanatismos fanáticos, que vuelven a alimentarse los nacionalismos y que la industria armamentista sigue a la alza, que las fronteras duelen tanto como las fábricas. Podríamos decir que nos reflejamos en un espejo que ha perdurado por más de 70 años. Aunque sería irresponsable y falso decir que somos exactamente los mismos, que no ha pasado mucho, que podemos seguir usando modelos explicativos sin atender a las configuraciones emergentes. Habremos de leer y releer a Walter Benjamin, no para repetir como taravilla sus ideas sobre el ángel de la historia, sino para que ese ángel nos incite y llame a la reflexión y el análisis. La rememoración de la historia como conflicto no tendría que ser un acto en el que la gente se palmea la espalda, lamentando, aquí están las cartas, lamentando pasivamente que haya sucedido esto o aquello, o por el contrario, ser un ejercicio generador de pánico, inmovilizador. En todo caso, saber que atravesamos un momento particularmente convulso, que en muchos aspectos recuerda lo que estaba sucediendo hace más de 70 años, tendría no que adormecer el pensamiento, o a la inversa, alimentar la paranoia o el dogma sobre la negrura y la catástrofe inminente del porvenir,
sino ponernos alerta, despiertos, creativos, críticos, abiertos al debate, receptivos al disenso, respetuosos con la diferencia, para alimentar la certeza de que las cosas pueden ser distintas. ¿Y tú? ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando miras estas imágenes? ¿Qué significado les das? ¿Qué son para ti 70 años? Y es que el paso del tiempo es relativo. Los procesos históricos no debiesen medirse solo a partir del tiempo mensurable, del tiempo cronológico, sino de aquel que apela a la experiencia social. 70 años pueden significar un tiempo alargado o un chasquido de dedos respecto a la historia de la humanidad. Quizá para ti 70 años son una eternidad, y es que en cierta forma lo son, aunque también son un instante. En todo caso, lo que me importa decirte en esta carta es que el significado de aquella guerra para nuestro presente es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. El pasado se alarga al presente y espera nuevas miradas, interpretaciones, interrogantes. Te hablaré de algunos ejemplos sobre este pasado remoto que palpita aquí y ahora, en este 20 de noviembre de 2015. Hace 2 meses estaba sentada en esta misma mesa la pensadora húngara Agnes Heller, quien fue víctima del Holocausto. Su padre murió durante la ocupación nazi cuando ella tenía 14 años. Y recuerden que las víctimas no son solo mortales, hay otras formas de ser víctima. El pensamiento de esa mujer se ha tejido con diversas experiencias vitales, entre ellas los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, los cuales la han llevado a posicionarse críticamente frente a los ismos. En una entrevista reciente, Agnes Heller contó la siguiente anécdota. Un día le preguntaron a Foucault, profesor Foucault, ¿es usted un estructuralista o un postestructuralista? Y él contestó, yo soy Michel Foucault. Para mí fue una gran iluminación. En ese momento comprendí que tenía que hacer lo mismo, que ante este tipo de preguntas respondería, yo soy Agnes Heller. Una vez que dejé el marxismo no quería ningún ismo más en mi vida, no quería ser ista. Creo que el tiempo de los ismos y de las escuelas filosóficas se terminó porque pertenecen a un periodo metafísico, en cuyos centros aparecían una obra u otra persona que eran como el cuerpo de la verdad. Todos los que aceptaban esos trabajos, como la materialización de la verdad, tenían que aceptar también básicamente esas personas. Pero en este tiempo posmetafísico no hay más lugares centrales, ni verdades centrales, ni ismos, ni personas centrales. Fin de la cita de Agnes Heller. Aquella entrevista concluyó con una idea cuya complejidad radica en la más absoluta simplicidad, aunque parezca contradictorio. Heller remarcaba el valor de la vida, el sentido de ella como algo profundamente preciado. Y es que quien ha sobrevivido a una guerra aprende a atesorar la existencia de la vida. Aquí cabe preguntarse, ¿qué tienen que decir las ciencias sociales sobre cómo estamos comprendiendo la vida en común hoy día? ¿Qué tenemos que decir a aquellos que enseñamos y aprendemos ciencias sociales sobre las guerras? ¿Con qué herramientas teóricas y explicativas estamos configurando el contexto actual en el que aparece la palabra guerra por doquier? Pocos días después de la visita de Heller a nuestra universidad, se anunció que la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich era la ganadora del Nobel de Literatura de este año. En su primera novela, esta autora buscó darle voz al millón de mujeres que combatió en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y cuya voz estaba callada. Esta novela tiene el sugerente título, La guerra no tiene rostro de mujer. Sobre esta obra, dice la propia autora, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo presenció el auténtico fenómeno femenino. Las mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas de varios países en el ejército inglés. En el ejército inglés, 225,000. En el estadounidense, entre 400,000 y 500,000. En el alemán, 500,000. En el ejército soviético hubo cerca de 1 millón de mujeres. Dominaban todas las especialidades militares, incluso las más masculinas. Incluso llegó a surgir cierto problema lingüístico. Hasta entonces, para las palabras conductor de carro de combate, infante o traidor, no existía el género femenino, puesto que nunca antes las mujeres se habían encargado de esas tareas. El femenino de estas palabras nació ya ahí mismo, en la guerra. Después de esta guerra, este es fin de la cita de Svetlana, después de esta guerra, la historia de las mujeres cambió vertiginosamente. Poco a poco, ellas se hicieron evidentes en la esfera pública, comenzaron a contar sus historias y las de sus abuelas. Poco a poco fueron escuchadas por unos o se convirtieron en personajes incómodas por otros. Svetlana le dio la voz a las mujeres de los ejércitos. En años recientes se comienza a mirar el trabajo femenino desde dimensiones más cotidianas y su relación, por ejemplo, con la acumulación de capital.
A pesar de la importancia de las mujeres en este momento de la historia, faltarían varios años para que las mujeres fueran visibles para las ciencias sociales. Otros sujetos invisibilizados entonces que comenzaron a ser tema y objeto de las ciencias sociales muchos años después fueron los migrantes. Desde la Primera Guerra Mundial hasta finales de los 40, la humanidad vivió millones de historias de exilios forzosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos 50.000 millones de europeos fueron deportados, exiliados o expulsados. Los alemanes obligaron a 8 millones de europeos residentes en los países ocupados a trabajar en campos de concentración en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, más de 14 millones de personas tuvieron que trasladarse forzosamente por la modificación de fronteras. Si en un momento las mujeres fueron invisibles y también los migrantes, los niños, los trabajadores, invisibles fueron también algunos territorios. La guerra se libró en términos militares principalmente en Europa y Japón, pero en muchos otros espacios también se sufrían las consecuencias de una guerra que demandaba energéticos, materias primas y vidas humanas. Así, cabe hacerse la pregunta por nuestras propias cegueras. ¿Qué sujetos, temas, problemas no estamos mirando desde las ciencias sociales? Sobre la Segunda Guerra Mundial hay un sinfín de explicaciones, de usos. Este momento del pasado es uno de los más disputados en la historia de la humanidad. Unos se dicen vencedores frente a otros que enarbolan la victoria y el triunfo. Otros se dicen más víctimas que otros. Hay quien cuenta unos muertos mientras otros miles son desaparecidos en las estadísticas. Voy a ejemplificar la idea de que la Segunda Guerra Mundial es un pasado en disputa con dos anécdotas. En agosto de 1945, 2 bombas atómicas estadounidenses fueron lanzadas sobre territorio japonés. Las imágenes de la destrucción del gigantesco hongo sobre Hiroshima y Nagasaki forman parte de la memoria triste de la humanidad. Ante tal hecho, Japón se rindió. El presidente Truman anunció el fin de la guerra a las 7 de la tarde del 14 de agosto en un discurso. Entonces el centro de Nueva York comenzó a llenarse de gente que celebraba el fin de aquel conflicto. Una imagen ha quedado como ícono de aquel momento, aquella en la que un marinero está besando efusivamente a una enfermera. Sobre esta imagen se han escrito muchas historias. Según sus propios protagonistas, lo que provocó aquella escena fue el paroxismo colectivo que generó el anuncio de Truman. El marinero salió de un bar en el que estaba con su prometida y besó a otra chica en la calle. Besos como ese se multiplicaban en las esquinas. Esta fotografía es fundamental en la construcción del imaginario identitario de los estadounidenses. Una escultura de bronce de varios metros de alto se impone al pie del mar en San Diego. El 14 de agosto de este año, miles de personas salieron al centro de Nueva York para rememorar aquella escena, con o sin conciencia histórica. Eso ya le tocará a otros científicos sociales estudiarlo. Un grupo de mujeres se manifestaba en contra del acto. Mientras esto sucedía, un grupo de mujeres se manifestaba en contra del acto, diciendo que este beso es una apología de los abusos sexuales de las mujeres. Hace un año se publicó una nueva novela del escritor Javier Cercas, que no estaría nada mal que leyeras este fin de semestre. Se llama El impostor. Recuerdo que la leí sin parar, con avidez y fascinación. La historia de Enric Marcó me marcó profundamente porque es tan increíble como mundana. La novela cuenta la historia del sindicalista español Enric Marcó, quien falsificó información para hacerse pasar por sobreviviente de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y no fue descubierto sino hasta años recientes. Durante muchas décadas fue un héroe. Ahora es el personaje principal de El impostor. Y voy a decir lo que dice Javier Cercas sobre esta novela. El impostor habla no de lo que es Marcos, sino de lo que somos todos nosotros, o de lo que somos todos reflejados en el espejo deformante y alucinado de su historia. De esa verdad universal trata el impostor, de nuestro desesperado y humillante deseo de ser a toda costa aceptados, queridos y admirados, de nuestro absoluto rechazo a reconocernos tal y como somos, y de nuestra invención permanente de una vida paralela, ficticia y halagadora, capaz de volvernos soportable a la vida real, de nuestro conformismo y nuestros embustes, de nuestra insaciable capacidad de decir sí y nuestra eterna y cobarde incapacidad de decir no, de nuestra hambre feroz de ficción y nuestro doloroso imperativo de realidad,
de los montones de mentiras colectivas que nos hemos contado y nos seguimos contando diario en este país, en España, habla él de España. Mientras sobre la guerra y la posguerra, sobre el franquismo y el antifranquismo, sobre la transición y la democracia actual y la llamada memoria histórica. Del hecho incontestable de que todos representamos un papel, de que, igual que actores de un escenario, todos somos y no somos lo que somos, de que todos, de algún modo, somos Enric Marcó. Fin de la cita. ¿Habrá forma de que las ciencias sociales escapen a la tentación de ser impostoras? Quizá ya sabes quién fue Walter Benjamin. Quizás sabes que se suicidó huyendo de la persecución política e intelectual en 1940, o esa es una de las versiones. Era un pensador que incomodaba a muchos porque incitaba a mirar el mundo con un particular y encantador humanismo. En la misteriosa huida por la frontera franco-española, se perdió un portafolio que contenía un manuscrito. Sus ideas fueron víctimas de la guerra. Se intentó acallar la voz benjamiana, aquella que nos invita a peinar la historia a contrapelo, a ver las cicatrices del pasado, a reconocer críticamente la modernidad que somos y a imaginar la que podemos ser. Cierto vértigo me da saber que un portafolio con documentos escritos por un autor como Benjamin se perdió por causa de la guerra. Vértigo también me da pensar que el pensamiento puede estar sufriendo estragos en este momento. Quizá no hay portafolios perdidos, pero sí desánimo, apatía, conformismo, miedo. Hay mucho miedo. El fanatismo aparece ante nosotros con los más diversos rostros. El pensamiento halagán pulula. El futuro es un tiempo desprestigiado, temido, poco encantado. No es difícil sostener posturas misántropas que digan que todo está perdido. ¿Será así? ¿Ustedes qué dicen? El escritor Amos Oz dijo en un ensayo breve llamado Contra el fanatismo, que el fanatismo es mucho más viejo de lo que pensamos, no es ni siquiera propio de la Segunda ni de la Primera Guerra Mundial. No se trataría de confundir la vehemencia, la pasión y la convicción con el fanatismo, dice este escritor, y lo voy a citar. No estoy sugiriendo que cualquiera que manifieste opiniones vehementes sea un fanático, claro que no. Digo que la semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo. A la postre, si no podemos vencer el fanatismo, tal vez podamos al menos contenerlo un poco. Como he dicho antes, la habilidad de reírnos de nosotros mismos es una cura parcial. La habilidad de vernos como nos ven los demás es otra medicina. La habilidad de existir, ya me faltan, la habilidad de reírnos de nosotros mismos es una cura parcial. La habilidad de vernos como nos ven los demás es otra medicina. La habilidad de existir en situaciones con final abierto, incluso de aprender a disfrutar de dichas situaciones, de aprender a gozar de la diversidad, puede también ayudar. No estoy predicando un relativismo moral total, desde luego que no. Intento hacer hincapié en la necesidad de imaginarnos unos a otros. Hagámoslo en todos los niveles, empezando por el más cotidiano. Cuando luchamos, cuando nos quejamos, imaginemos precisamente cuando sentimos que tenemos un cierto % de razón. Incluso cuando se tiene un 100% de razón y el otro está completamente equivocado, sigue siendo útil imaginar al otro. Fin de la cita. En este ejercicio de imaginación, en la capacidad de mostrar espejos que enseñan otras formas de vivir y habitar el mundo, las ciencias sociales tienen mucho que decir y hacer si no olvidan la historia. Habremos, tú y yo, todos los que estamos en este auditorio, todos los que estudiamos ciencias sociales y los que habitamos el mundo, de seguir trabajando para pensar, a pesar y gracias a nuestro presente. Y es el fin de esta carta para no olvidar. Gracias. ¿Qué tal, Así empezamos esta mañana y espérense lo que falta. Gracias, Alejandra. Como se dieron cuenta, desde su horizonte interpretativo que es la historia, Alejandra nos ha puesto y nos ha mostrado cómo hoy siguen presentes acontecimientos que creímos pertenecían al pasado y cómo también hay acontecimientos que seguimos discutiendo y que cobran hoy en día una centralidad brutal.
cuestiones de género, las mujeres, migrantes, los niños, los trabajadores, y con un recurso lo hizo interesantísimo, la literatura. O sea que todo lo que Alejandra les dijo que lean, estas vacaciones, pónganse a leer, es deliciosa esa aventura también. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Gloria Ramírez. Bienvenida. Le vamos a dar la palabra a Serena Cheu. Ella es profesora en la Coordinación de Sociología, antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología y Historia y socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como asistente de investigación del doctor Rodolfo Stavenhagen y es coordinadora del Seminario Internacional Nuevas Miradas tras medio siglo de la publicación de las 7 tesis equivocadas sobre América Latina. Ha colaborado en diferentes investigaciones sobre derechos civiles, derechos humanos y culturales. Ha realizado investigación sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como las violaciones a los mismos en el marco de los proyectos de desarrollo. Colabora además con proyectos de investigación en torno a la violencia contra las mujeres en el transporte público. Le damos la bienvenida. ¿Sí llega? Hola, buenos días a todos ustedes. Pues muchas gracias por la invitación, por darme este espacio y espero contribuir un poco a la reflexión que con la que Ale abrió, y le agradezco mucho porque contextualiza mucho de lo que yo les voy a presentar. Yo les voy a presentar una reflexión sobre el pensamiento latinoamericano después de la Segunda Guerra Mundial, que es muy importante para comprender la ruptura de paradigmas que suceden a partir de este hecho y que, bueno, me permitiré leer en este caso para ser más clara. La presente ponencia tendrá 3 apartados. La primera será una breve introducción al contexto político y económico de América Latina en el periodo que toca a la Segunda Guerra Mundial, para comprender cómo dichas disputas fueron brindando elementos para la construcción de la crítica al colonialismo interno y a los estudios poscoloniales. En la segunda parte se hablará de la vinculación del pensamiento social, ahora no solo latinoamericano, sino de los denominados tercer mundo, para poner en cuestión el modelo de los estados supremacistas y hegemónicos y homogéneos. Y la tercera, la consolidación, por llamarlo de alguna manera, de las subjetividades emergentes que se posicionan a partir del pensamiento decolonial. El contexto político y económico de América Latina en esta época se vio marcado por la crisis del 29 que afectó fuertemente a la región y la obligó a modificar las interpretaciones sobre su proceso de desarrollo y propiciar alternativas que respondieran una mediación entre las instancias económicas, las sociales y las culturales en relación al Estado. Esto permitiría la regulación del mercado, de la vida política y social, que paliaría las grandes diferencias que se habían construido a partir de las llamadas economías centro-periferia. ¿Cuáles eran estas? Previo al crack del 29, avanzó en la región la penetración del proceso imperialista, es decir, la consolidación del capital financiero extranjero en los países latinoamericanos, supeditando las lógicas de explotación de los recursos naturales, del desarrollo industrial y de la fuerza de trabajo a las demandas de Europa y Estados Unidos. Esto conllevó a la desaparición de las repúblicas oligárquicas, lo que generó un proceso de transformación institucional e incorporación masiva al concepto de ciudadanía y, por lo tanto, a la vida política. La integración a la vida política de la sociedad de masas originó una mayor polarización política en América Latina. La integración conllevó lo que conllevó a una serie de dictaduras militares a partir de los primeros años del siglo XX. El caso de Venezuela, Chile y Argentina son como algunos ejemplos paradigmáticos. La caída de la Bolsa de Nueva York causó simultáneamente una imposibilidad de seguir importando productos de consumo desde los países centrales y el cierre de los mercados para las materias primas. Esto obligó a los gobiernos de los países latinoamericanos a implementar, cada uno a su manera, políticas de sustitución de importaciones y de diversificación productiva.
Esto conllevó una expresión del sector manufacturero, disminuyendo relativamente la importancia de los sectores primarios que hasta entonces habían dominado la economía. Esta transformación es impulsada desde el Estado, a través de instrumentos como Nacional Financiera en México o la Corporación de Fomento a la Producción en Chile. Si bien los principales beneficiarios aquí son los empresarios, una buena porción de ellos inmigrantes, el desarrollo de esta época de instituciones como las de seguridad social y la educativa, tiene un papel de conciliación de clases que crea la impresión de una alianza entre los sectores, que forman parte del proyecto industrializador, a la vez que sienta las bases para el crecimiento de partidos políticos de centro e izquierda. No sobra resaltar aquí el paralelismo que estos procesos con los que ocurría en la creciente potencia del norte del continente con las potencias del New Deal de Roosevelt. Para 1940, la consolidación de Estados Unidos como potencia a nivel mundial estableció relaciones más estrechas con los países latinoamericanos, al convertirse en los proveedores de materias primas y someter el mercado de exportaciones exclusivamente a Norteamérica. Casi exclusivamente a Norteamérica. Si bien esto tuvo un fuerte impacto en las políticas sociales y económicas latinoamericanas, uno de los elementos más importantes es su triunfo ideológico al convertir la forma de vida americana en uno de los objetivos a adoptar, es decir, buscar el desarrollo por medio de la intensificación de la industria centrada en el mercado interno, que conllevaba a la par la penetración del modelo cultural norteamericano en las sociedades latinoamericanas, el cual se vio intensificado debido al boom migratorio de mano de obra al vecino país del norte y que conlleva una penetración cultural que se va arraigando mediante las dinámicas migratorias de trabajo temporal surgido en ese periodo. Es en este contexto que surgen las discusiones sobre el desarrollismo y la modernización, en las que la naciente Comisión Económica para América Latina, CEPAL, jugó un papel fundamental. Esta institución nació al calor de la posguerra, tras meses de negociación con Estados Unidos y la URSS, que se oponían a ella, y como parte del entramado que se estaba construyendo en la ONU. La figura de Raúl Prebisch, quien dirigía la CEPAL casi desde sus inicios y cuyas ideas dejaron una fuerte huella en ella, es fundamental. El equipo de trabajo de la comisión elaboró el documento de estudios económicos de América Latina en 1950 y posteriormente un estudio anual que por mucho tiempo fueron el referente de discusión sobre el desarrollo de la región, como lo fueron los conceptos centrales de la concepción económica cepalina, la relación centro-periferia, el desequilibrio exterior, la especialización, heterogeneidad y deterioro. Las concepciones de Gino Germani sobre la modernización constituyen una extensión del pensamiento cepalino que llega hasta la década de los 70. La interpretación de la CEPAL, que impulsa las corrientes del desarrollo y la modernización, son el entorno al que responden dos corrientes fundamentales de la evolución de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo. Por un lado, comienza a desarrollarse a finales de la década de los 60 el pensamiento de la teoría de la dependencia, representada por Cardoso y Faleto, Marini y otros, quienes comienzan a reinterpretar las transiciones económicas previas, centrando de nuevo el análisis en el concepto de clase, que se había desdibujado de las ciencias sociales en el periodo anterior. Estas corrientes tienen como trasfondo una nueva forma económica que comienza en la década de los 70, con el advenimiento de una nueva transformación económica, que comienza con el advenimiento de las dictaduras militares en buena parte del continente, apoyados por Estados Unidos, y la represión de las demandas obreras, la liberalización y la reprimarización de la economía, que ponen fin a las políticas impulsadas desde el 29. Esto conlleva a que se retomen discusiones que podríamos decir habían quedado suspendidas en el periodo desarrollista, tales como las tesis del imperialismo de Lenin o las reinterpretaciones de este para el contexto latinoamericano elaboradas por pensadores como Mariátegui en la década de los 20. Es importante destacar que precisamente por las dictaduras militares ya mencionadas, el desarrollo de estas corrientes críticas se da en un contexto particularmente adverso. Tampoco puede dejarse de lado el impacto que tuvo la Revolución Cubana en 1959 sobre el pensamiento latinoamericano en general. En este sentido, es que es importante entender las contribuciones del análisis del colonialismo interno y el debate en torno a este que se da en México entre Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen. Este último
formando en la antropología que había servido fundamentalmente al proyecto desarrollista, representa una ruptura con dicho pensamiento al reinterpretar los procesos continentales, como queda plasmado en su artículo 7 tesis equivocadas sobre América Latina. Ahí Stavenhagen elabora sobre las relaciones entre las viejas y nuevas burguesías nacionales y los intereses imperialistas, mismos que forman parte fundamental de la opresión de los demás sectores de la población. Es esto lo que abre la puerta en las ciencias sociales y el debate académico a la búsqueda del entendimiento de distintas cosmovisiones y racionalidades, así como de las alternativas políticas y económicas que las acompañan. El elemento que marcará fuertemente las ciencias sociales hacia el final del siglo y que conlleva un proceso intelectual fuera del continente, como veremos más adelante. El pensamiento latinoamericano actual se encuentra vinculado a la crisis del humanismo surgida a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Las nociones sobre modernidad, razón y desarrollo habían llevado a la humanidad a permitir la producción en serie de la muerte, como se llama a las técnicas de exterminio de los campos de concentración. Volvió evidente las contradicciones creadas a partir de las nociones occidentales del mundo, las cuales se construían como verdades hegemónicas de la racional instrumental, que además de construir las lógicas de dominio y explotación de la naturaleza, conllevó posturas extremistas de las identidades nacionales a partir de los supremacismos, como es el caso de los fascismos sociales, los cuales se entienden como, cito, un régimen social de relaciones de poder extremadamente desiguales que concede a la parte más fuerte el poder de veto sobre la vida y el sustento de la parte más débil. Esta cita es de Boaventura dos Santos, de Sousa, perdón. Un ejemplo de ellos son los gobiernos indirectos creados por los países europeos en África, Asia y Medio Oriente. Si bien la realidad del tercer mundo brindó elementos para este cuestionamiento, el proceso de ruptura epistemológica tardó mucho en ser reconocido para este, puesto que las lógicas de pensar la unidad de los Estados-nación a partir de la unidad homogénea al interior, si bien se rompe luego de las expresiones del fascismo europeo, las discusiones se dan precisamente en los lugares en los cuales se discutían los elementos de la diversidad al interior de dicha identidad. Si bien reconocida como una identidad plural, que podemos decir actualmente se puede pensar como moneda corriente, pero que tardó más de 50 años en posicionarse. El hecho de que se constituyera la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 como parte del reconocimiento a la diversidad racial, cultural, lingüística y religiosa, no solo partió del exterminio judío. Se puede pensar en los genocidios practicados en varios países latinoamericanos, en Australia con los aborígenes, en Turquía con los armenios, en Alemania con los judíos y los gitanos, entre otros grupos minoritarios. El contexto europeo brindó los elementos para que fueran escuchados los debates del tercer mundo, pues hasta en ese momento la crisis de la modernidad, la importancia de la modernización y de la industria se concebía como una verdad inapelable, como el desarrollo infinito de la sociedad que debe buscar por todos los medios la eliminación de lo que representa atraso, incluyendo las culturas no civilizadas. El viraje cultural que dieron las ciencias sociales a partir de los 80 tiene su antesala en esta época, ya que es a partir de esto que se cuestionó el poder irrestricto que tenía Occidente en las diferentes áreas del quehacer político, social, cultural y económico, pues este tuvo un nuevo despliegue de brutalidad en los años 60 en Latinoamérica a partir de la construcción de estados de excepción que agudizaron la violencia política. La apertura a considerar las cuestiones de lo económico y lo nacional en varias dimensiones, lo local, lo nacional, lo regional y lo global, se generó en un movimiento intelectual que partía de analizar la realidad a partir de las distintas perspectivas geográficas y culturales y no eurocentristas. Frantz Fanon e Immanuel Wallerstein, por poner un ejemplo, ponen la cuestión de la forma en la que las ciencias sociales históricas se han desarrollado a partir de preguntas que responden a propios intereses hegemónicos desarrollistas, de los que este último llama economía mundo capitalista. Otra de las críticas que surgen a partir de esta crisis es el papel de la naturaleza en el espectro del desarrollo económico. Esta discusión se compone de elementos constitutivos de otras cosmovisiones no modernas, que van de la mano con una concepción diferente de ser humano, la cual abrió los debates de la antropología latinoamericana sobre la construcción de lo indígena. Un ejemplo es Luis Villoro, cuando publica su texto Los grandes problemas del indigenismo mexicano en 1949. Estos nuevos elementos cuestionaban la idea del humanismo moderno que ponen en el centro de las cosas al hombre, lo cual le dio un giro a la idea de la cultura ligada al desarrollo para pensar en el de la construcción de la vida social.
En todas las ramas del pensamiento se han generado transformaciones en sus formas de ver el mundo, desde las disciplinas científicas hasta las perspectivas filosóficas, pasando por la construcción del pensamiento social más pragmático. El llamado pensamiento crítico, la revolución tecnológica y los medios de comunicación que se dieron a mediados del siglo XX abrieron la puerta a la transformación de estos. En filosofía se dio hacia lo que se conoce como el giro lingüístico, es decir, la idea de que el objeto fundamental de las preguntas filosóficas deberían de ser la construcción del lenguaje, cuestionando de esta manera la idea de la racionalidad moderna, poniendo en cuestión las grandes concepciones metafísicas acerca del sentido de la historia, de las propuestas generales sobre el camino que debía de tomar la sociedad y cuestionando las ideas totales existentes hasta este momento, llegando incluso a hablar del llamado fin de la historia o la posthistoria. Por un lado, el siglo XX es un siglo de gran cambio de las creencias básicas del pensamiento, en el cual se ponen en crisis las ideas fundamentales que rigieron el pensamiento, configurándose un cambio en lo que se suele llamar la figura del mundo. Según Villoro, esta es la manera en que la mente humana se configura en el mundo y la sociedad y genera sus creencias fundamentales que rigen la imagen del mundo propias de una época. Esta figura, que se puso en cuestión después de la Segunda Guerra Mundial, sigue hasta nuestros días intentando reconfigurarse de todas las aristas del pensamiento científico, filosófico, político y ético. Si bien el escepticismo permeó esta mitad del siglo frente a las explicaciones generales del mundo, el hecho es que se cuestiona la racionalidad moderna como la razón omnicomprensiva y universal, válida para todo sujeto y para todos los campos de conocimiento. También se construyeron alternativas para una nueva racionalidad, una razón mucho más limitada, más relativa a nuestras circunstancias. Esto es precisamente lo que abre la puerta a la filosofía del tercer mundo, en las cuales retomarían fuerza las nociones de dependencia, dominación, barbarie, marginación y liberación, marcando así elementos regionales que permiten concepciones más abiertas en términos de lo local y lo global, teniendo repercusiones en la construcción del pensamiento mundial que abriría los cauces para la filosofía de la liberación. Como ejemplo de esto, en América Latina podemos mencionar el pensamiento de Enrique Dussel y al citado Luis Villoro. Estas subjetividades emergentes toman un lugar central en el pensamiento, desechando el enfoque racial y colocando el mundo de la cultura como un elemento emancipatorio con varias variantes internacionales: la descolonización, la lucha contra la discriminación y el racismo, los derechos de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas y los derechos colectivos de los pueblos. Hay entonces una confluencia entre el pensamiento crítico que se venía desarrollando en América Latina y algunos aspectos del que se desarrolló tanto en los países centrales como en las antiguas colonias de Asia y África, que harán nacer una de las corrientes más importantes del pensamiento de la ciencia social latinoamericana a la vuelta del siglo, el pensamiento decolonial. Esta corriente tiene una relación estrecha con la del pensamiento poscolonial, pero no es sinónimo de ella, pues evita los giros exclusivamente culturalistas y literarios de esta última. El pensamiento decolonial latinoamericano, desarrollado por autores como Aníbal Quijano, Walter Vignolo, Arturo Escobar, Orlando Fals Borda, Silvia Rivera Cusicani y otros, se centra en la crítica de la modernidad capitalista que tiene como base material el desarrollo de la mencionada economía mundo capitalista. El pensamiento decolonial pone énfasis en la idea de la colonialidad del poder, que podríamos entender como la jerarquización impuesta y naturalizada de seres humanos, saberes, y lugares y subjetividades. El papel de la epistemología crítica, como la llama Boaventura de Sousa Santos, otro autor muy influyente, en esta corriente es fundamental para entender las bases del pensamiento moderno y poder realizar una crítica a las mismas que posibilita la elaboración de alternativas emancipadoras para los pueblos del continente. No podemos dejar de mencionar el papel que tiene para el surgimiento de esta corriente el pensamiento de algunos precursores que ya desde la década de los 70 elaboraron planteamientos similares, tales como Bolívar Echeverría. La ciencia social latinoamericana se encuentra entonces hoy en la posibilidad de ofrecer uno de los paradigmas con más potencial emancipatorio a nivel mundial. Sus retos, podríamos decir, son terminar de dejar el lastre colonial que aún carga a la vez, que hacerse entendible para otras regiones del mundo. Construir desde la praxis a fin de sus discusiones no se aleja de las pujantes realidades del continente y superar las falsas dicotomías entre empirismo y teorización que llevan con tanta frecuencia a diálogos sordos en los debates académicos. Esta perspectiva nos abre también pensar, para cerrar la discusión, que al final las consecuencias tan cruentas que tuvo la Segunda Guerra Mundial
lo que demuestran es no hay verdades totalitarias, ¿no? que se expresen en totalitarismos, pero se abren una multiplicidad de posibilidades a partir de la construcción de lo local, sin dejar de pensar en lo global. Muchas gracias. Mientras se acomodan, le damos las gracias a Serena. Nos ha dado todo un contexto en términos del desarrollo del pensamiento latinoamericano después de la Segunda Guerra Mundial, desde la CEPAL hasta el pensamiento decolonial, mostrando las paradojas y los retos que plantea para nuestros países y para el conjunto de los países llamados subdesarrollados. Como decíamos al inicio de esta mañana, cuando empezamos este evento, les decía que teníamos la gran satisfacción, por un lado, de tener a dos jóvenes investigadores que han mostrado esta mañana, como lo están haciendo en su trabajo cotidiano de la facultad, su compromiso con las ciencias sociales, y teníamos, por otro lado, a una doctora consolidada. Se van a dar cuenta por qué lo estoy diciendo, ¿no? Gloria es también una profesora que está adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de nuestra facultad, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Francia, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, profesora investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en nuestra facultad. Especialista en derechos humanos de las mujeres, cumplimiento del gobierno mexicano con los compromisos internacionales que asume, en particular con los convenios de protección a la mujer, a los niños y a los pueblos indígenas, así como los relativos a la educación y a la educación en derechos humanos. Pionera en el diseño e impulso de observatorios ciudadanos sobre los derechos humanos de las mujeres y en el seguimiento del Estado mexicano de sus obligaciones ante la CEDAW a nivel nacional, en Sinaloa y en Ciudad Juárez. En este marco coordinó el informe Sombra sobre el seguimiento de las recomendaciones que se presentó con la Federación Mexicana de Universitarias y numerosas organizaciones ante el Comité CEDAW en ocasión del 7º y 8º informes de gobierno mexicano en julio pasado en la ONU, logrando incidir en este trabajo y en el apoyo a numerosas organizaciones como la Federación Internacional de Universitarias. Cuenta con reconocimientos como el Premio Universidad Nacional 2012 en Docencia en Ciencias Sociales y el Mila Galindo 2013 por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la categoría de persona. Autora de varios libros y artículos sobre derechos humanos, derechos de la mujer, de los niños y de la infancia, organizaciones no gubernamentales, educación para la paz, democracia, globalización, entre otros temas son los que ella trabaja. Le damos la bienvenida a Gloria. Muchas gracias. Ya me estaba asustando porque dijo, están dos jóvenes, dije, ya van a pedirle edad. No, ya me estabas asustando, querida. Pero como había dos jóvenes, dije, no vayan a decir, ya están las profesoras más antiguitas de esta facultad, pero no fue así, sí, no, estaba bromeando. Bien, pues muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? Para mí es un gran gusto estar en este encuentro y realmente yo quiero felicitar a Mónica y a Elena y al equipo del centro que organiza este encuentro, porque me parece fantástico que a través de una línea tan importante como es la Segunda Guerra Mundial se empiecen nos convoque a reflexionar y nos convoque a reflexionar sobre las ciencias sociales y desde este campo revisemos nuestras líneas de trabajo y nuestras líneas de acción. A mí me parece que debería de ser que ahorita estamos terminando y yo te invitaría que todo el año que entra se pudieran hacer, no sé, como una vez cada 2 meses, una mesa redonda con colegas para compilar, ¿sí?, un material que nos permite revisar nuestra historia y eso es muy importante. Y eso es muy importante porque es revisar la memoria, ya es, a fin de cuentas, mantener claro que esta historia no se está inventando el día de hoy, sino que atrás hay múltiples experiencias que no debemos de olvidar, que inclusive debemos de tomar lecciones, y yo pienso que lo que está sucediendo en Francia el día de hoy nos convoca a una reflexión en todos los niveles. Es tan complejo,
tan complejo lo que está sucediendo. Y hay tantas dimensiones que además, desde luego, de indignarnos por este acto, no solamente en Francia, en Europa, en mismo Siria, en Líbano, en Palestina, en muchos otros lugares donde se ha dado, debemos de reflexionar y debemos de fortalecer no solamente una cultura de paz, sino también tratar de entender, y es lo que nos toca a nosotros como académicos. Yo quiero decirles y recomendarles también 2 libros como Alejandra, que en este campo me pareció muy interesante. Hay un libro que les recomiendo leer también para vacaciones, que además es bellísimo, se lee en una sentada, les va a interesar mucho, y se llama Abrir las ciencias sociales de Immanuel Wallenstein. Y es precisamente un repaso que hace de dónde estaban las ciencias sociales, desde sus primeros orígenes hasta digamos, los años 90 del siglo pasado, y se ha actualizado ya en 13 ediciones, estupendo para que lo lleven en el bolsillo, estupendo para que entiendan estos paradigmas. Y también les recomiendo otro que no va a poder llevar en el bolsillo porque es uno de este tamaño, que es el de Ciara Vázquez, que acaba de publicar, también con compilación de varios compañeros. Pues bien, aprovechando el tiempo y para respetar los tiempos, como lo hicieron mis compañeras, yo quiero comentarles que precisamente con estos autores, estaba yo buscando cómo están las ciencias sociales, qué fue lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, y desde luego tenemos múltiples miradas, y las 2 que han pasado me parecen fantásticas. Desde luego América Latina es importante, porque hasta antes de la Segunda Guerra Mundial todas las referencias en las disciplinas y en las ciencias sociales estaban y se construían y se consolidaban, y todos los autores eran de los países industrializados, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia. De ahí teníamos todas las obras, que incluso muchas de ellas, pues saben ustedes, los clásicos las seguimos citando y las seguimos mencionando, pero no se había acuñado de una manera importante lo que va a ser esa generación, ¿sí? ya después en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, de la sociología y de los representantes, como bien comentaba Serena hace un momento, ¿no? Y me parece que debemos de revisar siempre nuestras historias. La creación de múltiples disciplinas nos dice precisamente este estudio de Abrir las ciencias sociales, que es un estudio que en realidad coordina Immanuel Wallenstein, pero lo hace con otros 10 científicos sociales. Destacadísimos, no voy a mencionar, sino también Lecour, no voy a mencionar los otros por el que tenemos poco tiempo, pero sacan un reporte colectivo que me parece extraordinario por sobre todo esta capacidad de síntesis que vemos en el trabajo. Y él hablaba cómo hasta el siglo XIX, impulsar el conocimiento, era buscar el conocimiento objetivo, se trataba más y se intentaba aprender la verdad, no inventarla, no intuirla y no interpretarla incluso. Y nos viene la Segunda Guerra Mundial, de lo cual les voy a hablar muy rápidamente, porque yo creo que se dijeron varios antecedentes, no voy a mencionar cifras, pero obviamente existen estas cifras del terror. Y sí traje algunas imágenes de estas que no tenemos que olvidar. Y vemos estas víctimas y vemos a las víctimas de hoy. Francia declaró la guerra, está en estado de guerra, está en estado de excepción. O sea, no es menor lo que está sucediendo en este momento. Hay una declaración de guerra de uno de los países, por cierto, que es el primer fabricante de guerras. Y muchos, por cierto, de aquellas armas con las que fueron asesinados en Francia, vienen del origen, es Francia. Es complejo. Sin embargo, nos remite efectivamente de la Segunda Guerra ahora una reflexión que tenemos que revisar y que se ha dicho muchas veces y se ha escrito y se tiene que seguir mencionando, esos horrores del fascismo, esos horrores de los campos de concentración. Y en ese marco vamos a ver que emerge una Europa después de 2 guerras mundiales, donde la sociología, y este es el análisis de Immanuel precisamente, la economía y la ciencia política se consolidan. En ese ámbito la historia, la antropología y la geografía fueron marginadas, pero bueno, hace una amplísima explicación en ese ámbito. Y nos dice que precisamente emergen, pues, ¿quiénes son los aliados, los que ganan la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos como la gran potencia? Y además se desata lo que se conoce como la Guerra Fría. En ese marco Estados Unidos
por su potencial económico, va a concentrar también un gran desarrollo de la investigación de las ciencias sociales. Y en este marco va a propiciarse un clímax también muy importante en la historia de la humanidad de creación de conocimiento y de producción de diversos ámbitos. Así como tuvimos una cantidad de horrores, también un conflicto de esta naturaleza provoca, por otro lado, un potencial creativo importante. Y en ese potencial creativo, estaba un gran reto, el reto de la educación, reconstruir estos países a partir de la educación. En Alemania se empieza a desarrollar un grupo importante de educadores y de educadores para la paz y decían, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que después de esta guerra no vuelva a suceder lo mismo? Porque en una sociedad, ¿sí?, formada, inclusive ustedes saben que los protestantes saben leer, una sociedad culta, se dio el nazismo. ¿Cómo pudo producirse la delación a ese nivel? ¿Cómo se confrontaron los propios ciudadanos? ¿Qué fue lo que propició que hubiera ese caldo de cultivo que va a sembrar tantos horrores? Y en ese marco, desde luego, desde Alemania y desde otros países, se trata de eliminar el rastro de esta educación nazi, elaborar planes agresivos completos, y muchos de ellos incluso se inscriben en la propia Constitución alemana, que no debe hacerse apología de ninguna manera, ni del terrorismo, ni de esos crímenes, y desde luego favorecer y buscar la tolerancia, que van a ser elementos sustantivos para ir construyendo después una apertura de nuevos temas, de cambios, porque obviamente es un cambio brutal. Pues imagínense, el cambio brutal es la guerra a la paz, o sea, desde luego que no nos ha tocado vivirlo de cerca, pero nosotros estamos viviendo una guerra en México, a fin de cuentas, que no está declarada, pero que hay más de 26,000, bueno, había hace 2 meses 25,000 asesinatos, le dicen muertes, pero en fin no son muertes, son asesinatos. ¿No es también una especie de guerra la que estamos viviendo en el propio país? Y no les digo en Tamaulipas, en algunos lugares, pero revisando qué sucede, y me regreso a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa? Va a favorecerse un crecimiento demográfico importante, una capacidad productiva, incluso México también después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente con Cárdenas, va a retomar un impulso importante a la economía y al desarrollo. En este marco vamos a ver cómo después de los eventos de Segunda Guerra Mundial, que terminan un nuevo mundo social y positivista, la estructura institucional de las ciencias sociales requirió una gran inversión para su consolidación. Los países triunfadores de la guerra, encabezados por Estados Unidos, Inglaterra, toman mucha fuerza para las líneas de investigación y entonces se empieza a provocar una gran producción de conocimientos y también una gran producción de instituciones y de universidades. En este marco nos dice precisamente en este informe, Wallenstein, que se van a replantear 3 aspectos importantes. Primero, la validez de las distinciones entre las ciencias sociales a través de la creación, por ejemplo, de estudios de área. Es decir, se empieza a estudiar regiones de África, regiones de América, se empieza ya a hacer una superespecialización. Los fenómenos sociales, si bien suelen ocurrir en comunidades y localidades limitadas, tienen múltiples componentes y se va a proyectar también una dimensión de universalidad. La realidad y la validez de la distinción entre las 2 culturas, es decir, que no solamente se habla de una cultura autóctona y de una cultura universal, sino también se empiezan a identificar diversos puntos de tensión. Y en este marco se va a fortalecer una tendencia hacia la relación entre el investigador y la investigación, reinsertar el tiempo y el espacio como variables constitutivas internas y no solo como realidades físicas invariables dentro de las cuales existe un universo social. Y además se va a buscar superar las separaciones artificiales erigidas en el siglo XXI, que eran como compartimentos estancos disciplinarios, ¿no? Empieza ya una interrelación que ya posteriormente, en los años 60, va a hablar ya de la multidisciplinaridad. En este marco se sitúan, por ejemplo, 2 grandes tendencias. Una sobre posiciones intelectuales de los científicos sociales que va como a hacer una especie como de
diversas atomizaciones en múltiples tendencias y por otro lado surge un proceso del cual les voy a hablar para terminar, de las organizaciones formales en las ciencias sociales. ¿Qué sucede en la historia y qué reacción hay de los países y de los estados? En primer lugar, se crea Naciones Unidas. Se crea Naciones Unidas como una institución que deberían de estudiar todos los alumnos de esta facultad y que nada más estudian, por cierto, a veces los alumnos de Relaciones Internacionales. No, siempre lo estudian porque es una materia obligatoria, pero no se estudia, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos como materia obligatoria. Sin embargo, la creación de Naciones Unidas y de estas instituciones va a ser un espacio muy importante para la búsqueda del mantenimiento de la paz. Una institución que se crea en 1945 y que va a ir aglomerando y además institucionalizando una serie de tratados, de mecanismos, no solamente para favorecer la paz, sino para el reconocimiento de los derechos. Y hace ratito comentabas, por cierto, Serena, de las mujeres que estuvieron invisibilizadas. No, las invisibilizaron. No estaban invisibilizadas. ¿Quién las va a invisibilizar? Pues las invisibiliza autores que ustedes han estudiado muy bien, que como Rousseau, por ejemplo, ¿no? Que fue un misógino, pero declarado. Eso tenemos que integrarlo definitivamente en nuestros libros de texto, ¿no? ¿Sí? Nietzsche, no se pueden imaginar. ¿Sí? Las invisibilizan estos famosos y reconocidísimos pensadores sociales, y con esa invisibilización les dicen que lo que tienen que hacer ellas es quedarse en la casa y no les permiten salir. Y establecen mecanismos diversos, a veces invisibles y a veces no tan invisibles, precisamente para mantener esa relación absolutamente cerrada para las mujeres en el espacio privado y los hombres en el espacio público. Y la Segunda Guerra Mundial va a hacer que salgan, y no salen porque las invitan a salir, las sacan a trabajar. Y las sacan a trabajar porque se necesita mano de obra, porque los hombres estaban en los campos de batalla. Y cuando la mujer sale a trabajar, dice, y se da cuenta de su potencial y de su capacidad, dice, yo ya no me regreso. Pero además ya venía un proceso desde la Ilustración, donde se empiezan a sentar las bases del feminismo, donde van reconociendo cómo se van estructurando y a través precisamente del pensamiento social. El pensamiento social se ha construido como un pensamiento misógeno, un pensamiento patriarcal, un pensamiento absolutamente incluso racista también. La estructura de ese pensamiento excluye no solamente a las mujeres, a los pueblos indígenas, y si bien, y ahí con quién también con Serena, si bien van a integrar la construcción después de la historia de Naciones Unidas, se van a construir otros mecanismos y se va a hacer una Declaración Universal de Derechos Humanos que efectivamente Serena reconoce la necesidad de la tolerancia y la convivencia pacífica, pero no reconoce a los pueblos indígenas y no reconoce la diversidad sexual. Al contrario, es absolutamente misógina la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los pueblos indígenas van a reconocerse sus derechos hasta el siglo XXI y no hace mucho tiempo, en 2007. Aunque ya hubo antecedentes en la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que el Estado moderno nació con el signo de la exclusión y se va a ir consolidando poco a poco a través del pensamiento social. Y el pensamiento social tendría que distinguir en ese sentido, no solamente un pensamiento lineal que nos habla de la construcción social y de los movimientos sociales, sino cómo también va a ser transmisor, ¿sí?, de un pensamiento del poder. Y es al poder, y no estoy hablando de lucha de hombres ni de mujeres, ni estoy hablando de las diversas tensiones que se dan entre los pueblos indígenas y el derecho positivo y el derecho consuetudinario, sino estamos hablando quién mantiene el poder. Y también se transmite y con una idea desde el poder, precisamente del ámbito autoritario, patriarcal, misógino. Y esto tenemos que incluirlo en nuestras enseñanzas también en esta facultad, que por cierto, gracias a la reforma de la facultad, ya se va a enseñar el feminismo, para que no digan que nada más son chicas que se ponen a gritar contra los hombres, ¿verdad?
o son brujas locas que están ahí defendiendo sus derechos. Se va a enseñar como esta construcción ética, como esta conciencia social y como un paradigma social fundamental que nos permite a muchas mujeres estar en esta sala, porque hubo un tiempo que no nos dejaban estudiar. En ese marco también se construye, y uno de los primeros órganos que se crea en Naciones Unidas es la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, en 1946. De ahí van a emanar todos los mecanismos, las leyes, los órganos que se favorecen y que van identificando desde Naciones Unidas y que se van desdoblando a diferentes niveles para que lleguen a las regiones, para que lleguen a los países, para que lleguen a las escuelas, un conocimiento de cuáles son las herramientas del poder, cuáles son las herramientas de sumisión, cómo se debe fortalecer el empoderamiento de las mujeres, cómo se construye una sociedad democrática con la participación de hombres y mujeres, etcétera. Y es otra institución que se va a crear y que cumplió 70 años, y a la cual me interesa mucho hablar, es la UNESCO. Se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta organización que va a ser también paradigmática para crear las bases de un nuevo proyecto de sociedad, un nuevo proyecto de cultura, un nuevo proyecto de educación después de la Segunda Guerra Mundial, y va a favorecer la creación incluso de múltiples instituciones, por ejemplo, Flaxo, muchas instituciones, incluso nuestra propia facultad. Y ahorita les cuento por qué. En ese marco, en 1948, ya lo comentaba hace un momento, Serena, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración, que es Eleanor Roosevelt, que fue esposa de Franklin Roosevelt, pero fue una activista social muy importante, y viuda ya entonces presidió una comisión que fue la que redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se convierte en una guía de ruta y en el primer mecanismo internacional, y después va a haber muchísimos otros a favor de diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad, en diversos reconocimientos de derechos que no se habían hecho hasta la fecha. Pues en este marco quiero decirles que la posibilidad de crear Naciones Unidas, la UNESCO, va a intervenir un personaje que también debíamos de estudiar y que nuestra facultad y también conocer un poquito la parte de nuestra historia, ¿sí? La facultad se funda en 1951. Óscar Rabasa va a ser una de las personas que van a favorecer la creación de la facultad, Luis Garrido y incluso Jaime Torres Bodet. También está Lucio Mendetti Núñez, que es quien va a desarrollar los primeros planes de estudio de la facultad. La facultad, a fin de cuentas, va a ser también, y va a tener una fuerte influencia su creación a partir, después de que Torres Bodet se encuentra, va a París, empiezan a preparar lo que va a ser la Organización de Naciones Unidas, de la educación, y Torres Bodet decía, sí, vamos a preparar una institución a favor de que podamos detener, por ejemplo, esta carrera de armamento, pero decía, pero la educación es fundamental. ¿Qué papel tiene la educación en la construcción de un mundo mejor si nosotros no somos capaces de construirlo? Y yo les voy a decir que aquí en la facultad pasó algo que no he comentado en voz alta, pero que lo voy a hacer ahora, y que sucedió precisamente con la incorporación de los temas de derechos humanos. Cuando inicia la facultad su reforma, no conozco bien la fecha, aquí quizás me la podrían decir, pero fue antes de los sucesos de Ayotzinapa. Inicia esa reforma y empezamos un grupo de compañeras y compañeros a hablar sobre la incorporación de los derechos humanos como una materia obligatoria en la facultad. En primer lugar, porque aparte de toda esta historia que les conté y que les contaban las compañeras, hay una reforma constitucional que hace obligatorio a todas las autoridades el conocer, garantizar, respetar, promover y respetar los derechos humanos. Y todos ustedes van a ser autoridad, o ya lo son seguramente si alguno de ustedes trabaja, y si no, seguro lo van a hacer. Es decir, que a todos aquellos mexicanos que independientemente del sector público o privado, donde se encuentren el día de mañana y tengan una responsabilidad jerárquica, van a tener que conocer los derechos humanos, garantizarlos en el ámbito de sus competencias.
Pues por eso nosotros promovíamos una reforma al plan de estudios. En la reforma proponíamos que fuera la materia obligatoria. No tuvimos eco y no se dio, pero después sucede lo de Ayotzinapa. Y realmente va a ser fundamental un cambio muy sensible. No puedo comparar una Segunda Guerra Mundial de ninguna manera, pero se da un cambio sensible. Y sí me hace pensar si este acto, que además es de lo más indignante y que están todavía pendientes 43 alumnos que faltarían y que siguen faltando y que no tenemos nosotros respuestas contundentes y sigue la impunidad en este país. Cuando sucedió este acto, después propusimos que volvimos a proponer la materia, pero ya como materia optativa. Y hoy es una materia optativa que le llaman general para todas las carreras. Y no fue la única. Y hoy se enseña también en los contenidos, en sociología, al fin el movimiento del 68. Y hoy se enseñan fenómenos muy recientes de la historia reciente de México gracias al movimiento de derechos humanos y a la formación de muchos colegas en este ámbito. Y los derechos humanos hoy tienen un papel no solamente como materia optativa, sino como contenidos en la facultad. Y se enseña precisamente incluso el terror, se enseña la represión del 68, se enseña el terrorismo de Estado, temas y contenidos que nos llevan a los temas de esta clase. Y yo pienso que son de las pocas facultades que lo han logrado integrar, no solamente en la materia de derechos humanos, sino en las otras materias. Y yo creo que eso había que decirlo. Y en este campo, bueno, quiero terminar hablando de Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet fue director de la UNESCO, fue el mejor secretario de educación que hemos tenido en toda la historia de México. Fue quien introduce una reflexión profunda sobre cómo es la formación, ¿sí?, en valores, ¿sí?, en las instituciones de educación formal. Y es quien propone a trabajar, no integrar el civismo, la formación cívica, sino propone una formación ética. Va a hacer una reestructuración y va a tener reestructuración de la Secretaría de Educación Pública y va a tener también incidencia porque él, con varios de los autores que les comentaba, Óscar Rabasa, Mendieta y Núñez, van a estar en una conferencia en París y después de preparar la UNESCO, va a tener una gran influencia esas reuniones en las que estuvieron para la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ni más ni menos. Y es algo que yo tampoco sabía y que pude aprender gracias a esta intervención y que además me dio mucho gusto. Y bueno, yo quiero terminar con una frase. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Y esta hermosa frase de Kundera la tomamos de un libro de Sergio Colmenero, profesor de esta facultad, amigo de siempre, al que recordamos con mucho cariño y al que quiero dedicarle hoy un pensamiento, porque él vive en nuestra memoria, porque ha sido el autor de un libro que se tiene que leer y se tiene que actualizar, y es la memoria de la Facultad de Ciencias Políticas de 1951 a 2001. En ese marco, pues ahí les propongo líneas de investigación para sus tesis. Recordemos, y quiero dejar la frase, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Por eso las feministas reivindican esa historia y escriben hoy la historia de estos pensadores que contribuyeron a su marginación. Esa historia se invisibiliza y los silencios a veces son también actos represivos muy graves. Muchas gracias. En esta última intervención hemos visto las distintas tendencias que la investigación en ciencias sociales se ha dado, sobre todo en nuestro país, las líneas de investigación que nos propone Gloria en términos precisamente de no olvidar, en términos de incluso estudiar las organizaciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que se han dedicado a partir de tener como
cruce como centro de educación, pensar precisamente en favorecer la tolerancia frente al otro, el reconocimiento del otro, ya sean mujeres o indígenas, y contra el olvido de lo que pasó para que quizás podamos nosotros contribuir a que no vuelva a pasar. Tenemos un rato todavía para poder tener una discusión o resolverles dudas a ustedes o interrogantes o qué les motivó de estas 3 ponencias. Les doy la palabra a ustedes, incluso vuelvo a dar la palabra a nuestras colegas por si quieren apuntar a señalar alguna cosa que se les haya pasado. Tienen la palabra todos. Bueno, gracias. Mi pregunta es, ¿realmente necesitan las ciencias sociales de estos acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial o como el acontecimiento de Ayotzinapa para ser escuchadas, para evolucionar en el pensamiento y para mejorarse a sí mismas? ¿O se puede lograr a través del diálogo, que ya vimos, como lo mencionaba la profesora Gloria, que se había propuesto los derechos humanos antes de lo de Ayotzinapa y fue hasta después que se fue escuchado y se agregó al plan de estudios? ¿Realmente se puede llegar a través del diálogo a mejorar, a evolucionar las ciencias sociales o necesitamos de una Segunda Guerra Mundial o de un caso Iguala para que puedan avanzar? Gracias. ¿Alguien más? ¿Tampoco los motivamos? No lo creo. Bueno, empecemos. Quizás cada una de las colegas quieren dar respuesta a esta primera pregunta o va dirigida nada más a Gloria. Bueno, pues abro el debate. Ajá, sí. Claro que no. O sea, nadie va a ser capaz de responder que las ciencias sociales necesitan de estos fenómenos para avanzar. Ajá. Pero las ciencias sociales no son neutras, como se pensó también en el siglo XIX. Eso es importante. Ajá, sí. Las ciencias sociales son complejas, ajá, y la realidad es compleja también. Entonces, pero sin lugar a dudas también hay una dimensión política, ¿sí? Y una dimensión ética en todo esto. La sociedad y nuestras instituciones, porque a fin de cuentas hablamos de instituciones, tienen que responder estos desafíos. Y qué bueno que respondieron. Yo trabajo, tengo una colaboración, trabajo en proyectos de investigación con compañeros, por ejemplo, de Sinaloa, ajá, y sus instituciones no les permiten trabajar, en algún momento no les permitían trabajar casos de violencia, ¿sí? En la UNAM existe una cátedra UNESCO que se dedica incluso a aspectos vinculados con la droga y los cárteles y la violencia. Entonces, nadie va a decir que necesitan de esto, o sea, esto sería una barbarie, ¿sí? O sea, sin embargo, qué bueno que sí que hay una respuesta y qué bueno que sí se logra una sensibilización. Ajá. Y no solamente hay un aspecto de queja, es decir, no se consideró antes, no se consideró porque se dio prioridad a otras cuestiones, pero también hay una tendencia a la individualización académica y al mercado. Ajá. Oímos hablar menos en discursos de instituciones como las nuestras, pero los hay que piensan que a los estudiantes hay que formarlos para que vayan para el mercado. Uh-huh. Que responden a una óptica mercantilista eminentemente, ¿sí? Y en no favorecer el sentido de la crítica. Si ustedes ven algunas de las instituciones que tienen un gran éxito, y no voy a decir ningún nombre, pero en el ámbito empresarial, lo que proponen son emprendedores, ¿sí? Entonces, ¿con qué óptica y dónde está, ¿sí?, la formación? ¿Sí? Incluso Bourdieu nos habló del individualismo académico y de los administradores precisamente de las instituciones de educación superior. O sea, las instituciones de educación superior responden a una lógica y en muchas ocasiones también llegan a responder inclusive a posturas políticas e ideológicas. En muchos estados de nuestro país, las universidades, algunas universidades estatales, las tienen consideradas como lugares donde se van los funcionarios que no saben dónde ponerlas.
¿En serio? Entonces, las ciencias sociales tienen que responder. Y qué bueno que aquí se respondió. Y qué bueno que esto permitió la incorporación de temas que quizás se hubieran integrado, pero que esto fortaleció esa integración. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que ver los dos aspectos, pero tenemos que entender que en toda enseñanza siempre hay una apuesta, ¿sí? Y tenemos que analizar qué hay detrás de esa apuesta. ¿Para quién está formando la facultad estudiantes? ¿Con qué perfil? ¿Hacia dónde se está formando? Y si se lograron integrar estos contenidos que no estaban integrados. Yo quiero decirles que ¿saben que lo que son los libros de texto? Ustedes les ha haber tocado ya trabajar con libros de texto, ¿verdad? A todos. Bueno, pues imagínense la producción de una edición de libros de texto de 1 año para escuelas primarias, secundarias, que decidieron cancelarla. Y yo me imagino que los han de haber quemado, porque no sé qué hicieron con esos cientos de libros de texto, porque se había incorporado la responsabilidad del Estado a la matanza del 68. Conocimientos que no se enseñan todavía en la educación pública. El derecho a la memoria histórica no existe para los mexicanos. ¿A quiénes de ustedes les enseñaron qué significó el movimiento del 68? ¿Qué significaron esos cambios que se han dado? Entonces, atrás hay una apuesta y yo pienso que hay que verla. ¿No? Es distintas. Las ciencias sociales, para seguir siendo, no necesitan que suceda ninguna guerra, ¿no? En ese sentido, digo, más pragmático. Lo que no podemos obviar es que la historia de nuestra humanidad son, digo, 2 cosas distintas. No puede haber ciencia social si no hay un conocimiento histórico profundo. Cualquier teoría, si ustedes la deshistorizan, si no la colocan en un momento, pierde potencia. Las teorías no son dogmas, las teorías incitan al pensamiento, incitan a la reflexión, pero no son de ninguna manera un precepto que se sigue como si fuéramos mulas y tuviésemos, ¿cómo se llaman los? ¿Cómo? Bueno, en fin, me entendieron la idea. Pero bueno, por supuesto que pugnamos porque existe un diálogo, un reconocimiento del diferente, que existe incluso el conflicto en el sentido, el conflicto no necesariamente tiene que ser violento, o quién sabe, es uno de los temas que la ciencia social puede pensar, si todo conflicto lleva intrínseca una dosis de violencia, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta social. Sin embargo, creo que lo que sí es urgente es aprender historia para lo que venga. Pero si no aprendemos historia, si no entendemos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial y qué ha pasado después de este gran conflicto, vamos a quedarnos sin poder potenciar ese futuro. Justamente imaginen cómo sería que tuviésemos todos el derecho a la conciencia histórica, a la memoria histórica, ¿sí? Que fuera un derecho humano, un derecho de todos, poder tener acceso al conocimiento del pasado y que no fuese acallado, olvidado, en fin, y que no fuesen incluso políticas institucionales de olvido, ¿sí? Como si ese fuera un derecho, no crean que no sucederían conflictos, ¿no? Sería el pasado aún más aún más peligroso de lo que de por sí es, ¿no? Y yo les hacía preguntas que son genuinas, o sea, yo sí les pregunto qué pasa por sus cabezas cuando escuchan todo esto, porque no crean que estos eventos son nada más de aquí para allá. Nosotras no podemos hacer mejores ponencias y no sabemos qué pasa cuando nosotros estamos acá, ¿sí me entienden? Para que nosotros después podamos interpelarlos y que ese 10% que estaba viendo el celular mientras nosotros hablábamos deje de ver el celular, necesitamos saber por qué están viendo el celular y por qué qué no les estamos diciendo. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que nos digan en estos espacios,
bueno, yo pienso esto, yo me perdí cuando estabas hablando de tal cosa y ya no entendí, ¿sí? Que sea un verdadero diálogo para poder enseñarles mejor y que ustedes nos enseñen a nosotros. Entonces, bueno, eso básicamente. Así que la pregunta era en serio, ¿qué piensan? ¿Qué pasa por sus cabezas? Bueno, yo voy a ser un poquito más irruptiva con el comentario. Yo creo que sí, que las ciencias sociales sí necesitan estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque las contradicciones en la vida cotidiana no se presentan como problema hasta que no rebasan los límites de la tolerancia, de lo permitido. Y esto es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando les hablo que la modernidad se cuestionó la forma de crear muerte, ¿no? Es en serio, o sea, esto pasaba en los países del denominado tercer mundo y no se contemplaba, ¿no? Tuvo que pasar en Europa con un fenómeno tan grave como el fascismo alemán, que no solamente fue contra los judíos, fue contra muchos grupos minoritarios, ¿no? El exterminio, que las ciencias sociales se sentaron a cuestionarse algo que daban por sentado, esta racionalidad que se tenía como un hecho. Y bueno, como esos acontecimientos tenemos muchos, ¿no? El tema de los derechos indígenas también tiene grandes acontecimientos que sí, efectivamente tienen una línea de desazón, de desesperanza, de dolor, pero que sirven para simbrarnos. Las ciencias sociales no son armónicas, todo el tiempo tienen que estar siendo movidas por los acontecimientos, porque de otra manera es muy fácil caer en ideas creadas, ¿no? Que es un poco la crisis del pensamiento moderno, es en dónde estamos posicionados para explicarnos una realidad y si como nos la estamos explicando realmente nos sigue explicando lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Si las diferencias, digamos, empezar a hablar de la complejidad de la identidad cultural de los estados nacionales, en el fenómeno que pasa ahora con este fenómeno del terrorismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con estas concepciones identitarias. Si no nos lo preguntamos desde la ruptura de estos grandes acontecimientos, no nos vamos a dar explicaciones más que ¿cuál sería la explicación del siglo XX? El hombre es malo por naturaleza, así somos, nos destruimos unos a los otros. ¿Esa es una respuesta suficiente? Por supuesto que no, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría sí son necesarios, porque además la sociedad no es lineal, ¿no? Todo el tiempo cae en contradicciones y todo el tiempo tiene que replantearse esas contradicciones. En otro sentido, me gustaría mencionar que esta reflexión sobre los grandes acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial son también para que ustedes lo vean desde otros prismas, ¿no? Digamos, hay una diversidad de interpretaciones en torno a estos eventos y también es importante que ustedes nos digan cuál es el prisma desde donde ustedes ven esto, ¿no? Si es el prisma desde que les enseñaron en la primaria o en la prepa o traen como también una semillita de querer pensar de otra manera, aunque suene ahora fuera de lugar o como mucho del pensamiento latinoamericano que sonaba fuera de lugar hasta que entró al contexto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues eso. Gracias. Dale. Bueno, es un comentario más que una pregunta. Justo sobre lo que decías del portafolio de Walter Benjamin, él siempre menciona que tiene un gran peso, ¿no? Y los que viajan con él mencionan que ese portafolio lo retrasa mucho, ¿no? Durante el paso de los Pirineos. Y por lo que en su biografía se menciona que lleva textos, ¿no? Lleva sus libros, que para él son muy preciados. ¿Y qué fue lo que le pasó al portafolio? Bueno, en la misma biografía se comenta cómo
se queda con sus cosas en España, en Portbou, se queda 5 años, que son los que paga una de sus acompañantes para que esté ahí su cadáver en la tumba, y después de estos 5 años nadie lo reclama. Fue olvidado y las autoridades españolas, al no saber qué hacer, pues deciden simplemente desecharlo como cualquier otra cosa que es desechada cuando no se hace alguien responsable por ella, ¿no? Esa desaparición me hace pensar justo en lo que dicen ahorita, que lo que hacen las ciencias sociales es dialogar, ¿no? Y en esos textos, muy probablemente uno de los textos que llevaba son las tesis sobre el concepto de historia, ¿no? Su texto más famoso, más emblemático, y que es muy pertinente en este momento, ¿no? Pero yo lo traigo a colación porque algo de lo que tú mencionabas, Alejandra, en tu ponencia es sobre las cartas, y en las cartas de Walter Benjamin con Scholem, más o menos alrededor de 1937, él escribe, incitándole a escribir un texto sobre la Cábala, escribe: cada palabra que podamos escribir en estos momentos es una victoria que le arrebatamos al fascismo, ¿no? Y en ese sentido, justo es como este diálogo que podemos hacer y que debemos hacer es una victoria que le arrancamos al estado de cosas existentes, el cual me parece que las ciencias sociales sí tienen un carácter de querer transformar, ¿no? Y por eso la pregunta que hizo el compañero es pertinente en el sentido de que si bien no quisiéramos que fueran necesarios esos eventos catastróficos, tampoco podemos controlar si suceden o no. Y cuando suceden es pertinente hablarlos y reflexionar y aceptar que esos nos impulsan a pensar distinto y de otra manera, ¿no? Y que si bien no nos hubiera gustado que hubiera habido una Segunda Guerra Mundial, también es pertinente que gracias a que lo hubo podemos pensar que la razón instrumental tiene problemas y tenemos que pensar esos problemas para poder cambiarlo y poder evitar que eso suceda de nuevo. Eso es todo. También una extensión sobre este mismo comentario que decía mi compañero Federico y la profesora Serena. Yo, además de decir que si estos eventos son necesarios para las ciencias sociales, diría para las personas, para los hombres y las mujeres, que son los investigadores y las investigadoras quienes les afectan estos fenómenos. Y ejemplos hay muchos. El que se me viene a la mente es Hannah Arendt, porque reflexiona sobre los orígenes del totalitarismo, porque ella vivió en carne propia el nazismo. Ella tuvo que huir a partir de su condición de ser de ascendencia judía, y posteriormente, a partir de su educación y de su experiencia personal, es que reflexiona. Así también hay quienes reflexionan sobre la exclusión de géneros porque lo han vivido. Hay quienes reflexionan sobre la violencia derivada del crimen organizado es porque lo han vivido. Así que no solo son necesarias o afectan a las ciencias sociales, sino a los investigadores y los investigadores, a las personas. Gracias. Un comentario también y una cita de la doctora Ramírez. Primero, el comentario tiene que ver un poco con el tema de la dialéctica, y ahí me sumaría yo con Serena. Al final de cuentas, esta concepción de la vida no lineal es muy importante. Es una lucha de contrarios, tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis, siempre una idea de mejora, de construcción, de fortalecimiento humano. Este mundo, se dice, está controlado por 80 familias. 80 familias, y haciendo el cálculo de la riqueza de producción mundial del año pasado, entre el total de seres humanos y humanas, nos tocaría de 10,000 pesos a todos y cada una de nosotros la distribución prorrateada. Esta reflexión se hace un poco solo para que nos demos cuenta qué pasa con la concentración de la riqueza y cómo si hay un propósito en el poder y en este grupo de familias que controlan a que no pensemos, no reflexionemos, no busquemos liberación. En fin, estamos en un sistema capitalista y eso es importante tenerlo claro desde Marx, en fin. Voy más puntual y citando a la doctora Ramírez. La lucha de los derechos humanos no es una dádiva,
por desgracia, y ahí está la historia, con Ale, de tanto sufrimiento y pesar humano por el control de unos con respecto de todos, o la mayoría, o lo que buscan es precisamente es el control. La lucha de los derechos humanos no es una dádiva, y la historia narrada ahora por la doctora Ramírez, feminista, a quien me sumo y que yo mismo también me concibo tal, feminista, ¿verdad? Es precisamente una lucha que lamentablemente se tiene que buscar en los diversos espacios, y el nuestro es el de las ideas, el de la reflexión, el del diálogo. Y hay algo muy importante en la reforma constitucional que se da 2 años atrás. Espero citar. Lo más importante es que decía, el Estado otorga derechos. Y la reforma constitucional cambia para decir, el Estado reconoce los derechos. Este cambio es fundamental. Y para quienes quieran ir conociendo más sobre los derechos humanos, pues bueno, la doctora Ramírez, aquí va el comercial, doctora, ¿verdad? Pero ciertamente es muy necesario ver cómo un Estado muy parecido al Estado fascista, al Estado mexicano, ¿verdad? Un Estado de derecho positivo, lo que no está escrito, no existe. No existe en términos de derechos. Cambia de decir, el derecho te otorga, el Estado te otorga, no. El Estado hoy día reconoce tus derechos, pero es importante seguir conociéndolos, aprendiéndolos, difundiéndolos, enseñándolos, compartiéndolos y defendiéndolos. Ese sería un poco mi comentario y gracias, perdón por extenderme. Bueno, yo tengo más una pregunta, aunque contestara toda la mesa, sí me gustaría, en particular para la profesora Alejandra González Basúa. Bueno, ante todo esto que ha sido de avances que usted comentó, profesora, y también en la mesa, la inclusión de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que ha pasado, la creación de Naciones Unidas, los derechos humanos, cómo se han defendido. Es posible que ante lo que tenemos en el conflicto de Siria y Francia, y quizá conflictos posteriores, en cuanto a la concepción histórica y la conciencia que ya tiene el hombre y ha avanzado posteriormente a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿creen que sea, quizá no recientemente, pero después de años, posible una tercera guerra mundial? No, tú te dijeron que tú dijeras. No, o sea, ya han dicho que existe una tercera guerra mundial, incluso una cuarta, o sea, dependiendo de las perspectivas teóricas, pueden decirte que toda la Guerra Fría fue una guerra y que la guerra librada a partir de la inserción neoliberal es una cuarta guerra, ¿no? Sería muy irresponsable que yo te dijera que estamos, justamente lo que yo decía en la ponencia es que percibo ánimos alarmistas, pero no que están potenciando, sino que están paralizando, como que el mundo es terrible, como que todo, como que nada vale la pena, como que estamos hundidos absolutamente. Y eso es lo que justamente quiero pensar, que no tengo los elementos de ninguna manera, te digo, sería absolutamente irresponsable decir, sí, por supuesto están sucediendo cosas muy graves, sí estamos en una coyuntura terrible en realidad. Yo decía que los pensamientos fanáticos están a la vuelta de la esquina, y me refiero a cualquier tipo de fanatismo, ¿no? Al ser fanático de uno mismo, no dudar de lo que uno está pensando. Todo el tiempo. Y en efecto, coincido en el sentido de que sí, no queremos nunca una sociedad estática, no queremos una sociedad, repito, donde no existan las diferencias, donde no existe el disenso. O sea, eso sería pensar que queremos una sociedad donde solamente una forma de pensar reine, ¿no? No, pero el caso es cómo se dirimen los conflictos. Yo lo que sí puedo decir es que sí, es un momento que hay que pensar, es un momento en el que tenemos una gran responsabilidad los que estamos en esta facultad, porque estudiamos ciencias políticas y sociales, nada más y nada menos,
y que los profesores y los estudiantes tenemos que ponernos a trabajar muy duramente, porque esto requiere horas de trabajo, requiere horas de lectura, horas de diálogo. Es decir, no es una cosa que llega por generación espontánea o por iluminación divina, es algo que hay que hacer. Las ideas se trabajan, las ideas se trabajan en papel, se trabajan en el salón de clases, en las bibliotecas, repito, en los diálogos. Y esto es un ejemplo, ¿no?, de las ganas que tenemos de trabajar. Y bueno, básicamente eso. No sé si es la tercera, lo que sí sé es que nos tenemos que poner a trabajar porque está tremendo el asunto. Eso. Yo me permito opinar también. No se va, y te voy a decir por qué. Además de ser feminista y académica, soy pacifista. Entonces, he estudiado los estudios de paz. Hoy existe la capacidad de destruir el planeta, ¿sí?, apachurrando un botón. El desarrollo, ¿sí?, del armamento se ha llevado a tal grado que ya no es y desde luego que sigue reproduciéndose, pero una tercera guerra mundial implicaría la desaparición del planeta, porque tenemos la capacidad de desaparecernos. O sea, lo que se está dando es el ciclo que ha seguido después de la Segunda Guerra Mundial los conflictos. Los conflictos, el número de conflictos, ahorita no traigo el dato, pero existe, que se están desarrollando en el mundo, ha crecido exponencialmente. Por cierto, México está en las cifras de esos conflictos. Y no solamente en el que, recordando cuando apareció el ejército zapatista, sino también este momento que se está viviendo, y lo llevan instituciones especializadas en cuestiones de paz y de armamento. Entonces, una tercera guerra mundial es improbable, pero sí una situación muy compleja. ¿Dónde se están dando los conflictos en el tercer mundo? La multiplicación, ¿dónde están tirando las bombas y los misiles ahorita? Los misiles que se habían guardado están precisamente en el tercer mundo. Lo que sucedió son bombas, se detonaron algunas bombas. Fue definitivamente un atentado terrorista. Pero los misiles hoy no están dirigidos a esos países y saben que nadie puede decir que no. Los pacifistas, la idea es que no se va a dar una tercera guerra mundial porque se desaparecía el planeta, pero nadie sabe lo que va a suceder. Lo que sí se sabe es qué sucedería y la capacidad, en cuánto tiempo desaparecemos todos. No eso como Hiroshima y Nagasaki, que ahí tengo una bombita y ahí nos vemos. ¿Sí? No, hoy el desarrollo en este ámbito nos pone en peligro a todo el planeta. Y en ese campo es muy importante pensar, ¿sí?, qué significan también los estudios de la paz, que aquí no se dan. Se dan en muchos otros países y un desarrollo amplísimo en los países desarrollados, y nos habla también de la venta de armas. Yo decía, Francia es el primer productor de ventas de armamento. Entonces, ¿quién lleva esas armas? ¿De dónde salen? Salen de estos países industrializados, que siguen vendiendo armas y que venden incluso una cantidad de armamento, de armas químicas. No solamente estamos hablando ya de los misiles, sino armas químicas. O sea, y que incluso se están probando en algunos lugares, de tal manera que una tercera guerra mundial no se ve en el horizonte, pero lo que sí se ve es un mundo muy complejo. Porque incluso quienes pusieron quienes hicieron los atentados tienen nacionalidad francesa, fueron educados en Francia, tienen diplomas franceses. Entonces, es otro tipo de guerra. Recordaríamos la de baja intensidad, pero tiene otra significación. Tenemos que cerrar esta mañana, lo siento, chica, pero tenemos otra oportunidad. No, tenemos otra oportunidad. Uno, están las colegas en la facultad, cualquier cosa, están abiertas al asunto. Pero el evento no ha terminado. Los invito el lunes en la tarde a la sesión de cine, los invito el martes 24 a la sesión de geopolítica y migración, y los invito ese mismo martes por la tarde a cine y propaganda. Entonces, ahí podemos continuar. Aquí nos tenemos que ir, viene un evento a las 11, para variar siempre tenemos que estar corriendo. Las paradojas siguen abiertas
y todo lo que tiene que responder las ciencias sociales también. Gracias a todos ustedes y a nuestras colegas. Sí. Ok. Claro, y además